Hola, buenos días. Vamos a comenzar la sesión, ¿vale? Bueno, lo primero, daros las gracias a todos los que estáis en la sesión. Primero me presento, soy Maite Zaratiegui, soy parte del equipo de Zein, de Health, y vamos a compartir hoy esta hora y media con vosotros y con los ponentes que ahora pasaremos a presentaros. Quería comentaros que bueno, esta sesión, esta masterclass de Espacio Europeo de Datos, es la primera acción que vamos a hacer en el programa IDEA Health de este año. Estamos ya vamos con la quinta edición y lo que estamos intentando hacer es aglutinar todas las acciones que estábamos haciendo dentro de emprendimiento de Zein en un programa que hemos llamado IDEA Health, con el objetivo de que tengan un poquito más de coherencia. Los que ya trabajáis con nosotros en el tema de escalado de salud, ya sabéis que ya estamos avanzados en el programa. Algunos habéis estado en Cambridge con el tema de escalado, supongo, de los que estáis aquí, porque veo caras conocidas. Pero la idea de este programa de IDEA Health son las iniciales de 4 acciones que estamos desarrollando y que queremos poner de forma conjunta, ¿no? La I es de inspiración y dentro de esta opción de inspiración es donde se encuadra esta primera masterclass que tenemos hoy. Dentro de 3 semanas empezamos la parte de descubrir, que era lo que llamábamos antes la Academia de Salud, donde veremos qué es emprender en salud y qué es emprender en salud en Navarra, ¿no? En nuestra comunidad. Eso sería la D de descubrir. Luego tenemos otra pata, otro apartado que es estructurar. Para los que ya tenéis una idea, un proyecto, os vamos a ayudar en la aceleradora, que ya está abierta, que se abre ahora, a llevar a cabo o a definir vuestro modelo de negocio, vuestra propuesta dentro del sector de salud, y nuestra academia será de septiembre a noviembre. También hay un premio al final, os iremos informando de todo esto. Y dentro de la palabra idea, la A es de asesoramiento. Como Zein nos dedicamos a intentar ayudaros o asesoraros en la medida de nuestras posibilidades en todo lo que podemos en este ámbito, ¿vale? Bien, como os comentaba, esta es la primera parte, la de esta masterclass del Espacio Europeo de Datos, que veo que ha tenido una gran acogida y que estamos encantados además. Es un tema muy interesante, tanto para nosotros como usuarios de salud, que tengamos todos nuestros datos de forma accesible y bueno, ahora iremos viendo qué ventajas tiene como usuarios, pero sobre todo a vosotros como empresas o como startup, las oportunidades o posibilidades que os va a dar este tema. Para no enrollarme más, os iré comunicando todas las acciones que vamos a ir haciendo. La presentación también se os va a enviar, pero ya centrándonos en la sesión que tenemos hoy con 3 expertos que ahora vamos a pasar a presentaros. Primero quería comentaros que la asistencia técnica del programa está de la mano de Antares Consulting, que está aquí ahora presente. Es la consultora expertos en salud, llevamos ya varios años trabajando con ellos, conocen el tema perfectamente, y la directora de Antares, que es Marta de Vicente, va a ser nuestra maestra de ceremonias, la que modere esta mesa con estos 3 ponentes que ella misma os va a presentar. Sin más, daros la bienvenida, como os he comentado, y ya para no perder más tiempo, entramos en materia. Marta, cuando quieras, Muy bien, adelante. pues muchas gracias, Maite. Bueno, pues gracias por la presentación. Como os ha dicho Maite, es Marta Vicente, socia directora de Nantes Consulting, y nosotros somos la consultora encargada de la gestión y ayudamos a CEIN en la gestión del programa de innovación en salud, pues ya por 4.º año consecutivo. Hoy estamos muy ilusionados porque tenemos una mesa con un tema interesantísimo, que es el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, y además tenemos a 3 ponentes excepcionales que estamos deseando escucharles. Hemos preparado la sesión en 3 bloques: una primera perspectiva general que irá de la mano de Pedro Lisbona, de Evidence Health. A continuación vamos a dar la perspectiva desde el punto de vista de esos datos desde el proveedor de servicios, desde el hospital, que va a ir de la mano de Ignacio Revuelta, que viene del Hospital Clínic de Barcelona. Y por último vamos a acabar de aterrizar y a cerrar con Navarra, ¿no? Como no podía ser de otra manera, con el director de Navarra Biomed, Javier Gómez Arrué, que también nos va a contar un ejemplo práctico para que lo acabemos de plasmar.
Las sesiones van a ser unas presentaciones de cada uno de los ponentes en estos tres temas que hemos hablado y luego tendremos ocasión de abrir mesa redonda para que hagáis preguntas y podáis interaccionar con los ponentes y podamos discutir abiertamente sobre el tema. Tenéis a través del chat, por favor, nosotros estamos coordinando luego las preguntas en la mesa redonda a través del chat, luego os lo explicaremos brevemente, pero nos escribís a través del chat y os vamos dando paso o trasladando vuestra pregunta si no queréis decirla en voz alta o os damos paso y con el micrófono podéis hablar y discutir con nuestros ponentes o preguntarles sobre. Bueno, pues no me enrollo más, que vamos ahí apretados de programa. Os paso a presentar en primer lugar a Pedro. Pedro Lisbona es ingeniero de telecomunicaciones y es experto en inteligencia artificial, innovación, transformación digital y gestión y administración de empresas. Actualmente Pedro trabaja en Evidence Health, que es una compañía, una empresa consultora especializada en salud y en salud digital en particular, en el Departamento de Desarrollo de Negocio de Salud Digital. Pedro, pues es una suerte tenerlo porque es un profesional que cuenta con una sólida experiencia en todo el tema de TIC y en concreto de transformación digital y ha trabajado desde más los proveedores de servicios, ¿no? de la industria, ha trabajado en empresas como AIFOS Digital, Endium o ha sido miembro de la Junta Directiva de Graustic, ¿no? Bueno, pues sin más, Pedro, te doy paso para que nos ilustres con esto del espacio europeo de datos. Que estamos Muchas encantados. gracias, Marta. Voy a compartir presentación. Eh, ¿Veis mi Sí, la vemos. pantalla? Perfecto. Pues muy bien. Pues bueno, como comentaba Marta, soy Pedro Lisbona. Estoy trabajando en Evidence. Evidence, como comentaba Marta, es una empresa de servicios. Hacemos investigación clínica para la industria farmacéutica y para los proveedores de salud. Nuestro negocio es como CRO de investigación clínica y yo estoy en el área de Digital Health haciendo proyectos de transformación digital en el ámbito de la salud e innovación digital en el ámbito de la salud. A mí, por lo que me ha comentado Marta y me ha pedido, es os haga una introducción en el contexto, ¿vale? Entonces, voy a intentar daros una visión general. Primero, lo he dividido en tres bloques: el contexto internacional de los datos en salud, el nuevo reglamento del espacio europeo de datos, en concreto el uso secundario de datos, y retos y oportunidades que hay para pymes y emprendedores como vosotros, ¿no? Entonces, primero de todo, como ya sabéis y veis en los movimientos geopolíticos que últimamente están habiendo y también se están derivando en el ámbito digital, ¿no? En el ámbito de los datos, ¿no? Tenemos al modelo americano, el modelo norteamericano, que prioriza la innovación, el emprendimiento y la explotación comercial del dato, o sea, ese es su objetivo. Por tanto, hay una cultura de liberalización del mercado y de comercialización del dato. Empresas como ya conocéis, Google, Amazon o Meta están posicionándose en el ámbito de los datos de salud. El modelo asiático, y concretamente chino, es más centralizado en el dato. El dato lo controla el Estado y es estratégico a nivel nacional, por tanto hay un control más de datos. En cambio, Europa, bueno, no, con estos movimientos geopolíticos tiene que posicionarse. Eso ya se determinó, sobre todo en el 2020, en el año de la pandemia, se vio que era fundamental mantener una combinación entre los derechos fundamentales de los ciudadanos asociado al dato, por tanto la soberanía del dato, pero también poder desarrollar una economía del dato, ¿no? Y fruto de ello, pues se establecieron, que ahora os comentaré, una serie de regulaciones en el cual se fomenta lo que sería la gobernanza del dato desde un punto de vista ciberseguro, ético y que permita el desarrollo de la economía del dato como están habiendo en Norteamérica o en Asia, ¿vale? De hecho, el informe de Draghi que se presentó en septiembre del año pasado,
eh, analiza diversos aspectos y comenta como uno de los aspectos más importantes en el sector de la salud es acelerar la implantación del espacio europeo de datos de salud como infraestructura crítica y estratégica para Europa y escalar redes como Darwin que permiten la inteligencia regulatoria distribuida en todo el contexto europeo, ¿no? Entonces, el modelo, por ejemplo, de temas del real world data que en mercados como el norteamericano está muy implantado, pues que se pueda desarrollar aquí en Europa, ¿vale? Bueno, podéis acceder, luego compartiré esta presentación, pero podéis acceder al informe de Mario Draghi, en el cual, bueno, pues considera estratégico para la política industrial europea el dominio del dato y su transformación en conocimiento. Por tanto, la salud es un activo estratégico y debe tenerse en cuenta y tratarse como tal. Por tanto, en Europa lo que se está priorizando es un equilibrio entre derechos fundamentales del ciudadano en el uso de sus datos y en el desarrollo de una economía. No nos podemos quedar atrás en inteligencia artificial y en transformar esos datos en conocimiento y sobre todo que nos beneficie a los ciudadanos, ¿no? Entonces, por ese motivo, desde el año 2020 se definió por parte de la Unión Europea toda una estrategia europea de datos, ¿vale? Además, se hizo justo antes de la pandemia y fruto de la pandemia, pues se notó la necesidad. Y esto habréis visto que últimamente están saliendo muchas regulaciones asociadas a la ley de datos, a la ley de IA o la ley de gobernanza de los datos y en concreto en el sector de la salud, después de una primera propuesta en el 2022, que después mis compañeros también comentarán, pues ha ido debatiendo entre los diversos Estados miembros y finalmente en marzo de este año ya se ha aprobado esa regulación, ¿vale? Ahora os explicaré un poquito más detalladamente qué timing tiene este despliegue de este reglamento. Mucha gente considera que toda esta regulación puede ser que sea la mayor en los últimos 20 años, ¿vale? O sea, nos viene una oleada de cambios del 2025 al 2030 importantes en todo lo que es materia de datos y salud, ¿vale? Ya sea el propio reglamento de espacio de datos, como Data Act, como el IA Act, ¿vale? Entonces, ese es un tema que tenemos que tener en cuenta como oportunidades y retos que tenemos como pymes y emprendedores en el ámbito de salud. De hecho, hablamos mucho de los datos, pero fijaros que al final hay regulación y se está fomentando toda esta regulación en Europa para ser competitivos y a nivel estratégico frente a esta geopolítica que os comentaba. Por tanto, tenemos la parte de datos, que está el Reglamento Europeo de Datos, que se ha aprobado este en marzo del 2025, pero también está la ley de Data Governance, también está la ley de datos, regulación que se está realizando en lo que es ciberseguridad asociada a los datos. También toda la normativa y la nueva ley de inteligencia artificial que se aprobó en el 2024 y en el 2026 tiene que estar en vigor. Y toda la que es asociada a productos y tecnologías sanitarias, que también se ha arrancado y se ha implantado, se está comenzando a implantar. Por tanto, tenemos un contexto regulatorio que nos permite abordar una serie de oportunidades en los próximos años, ¿vale? Entonces, si entro en el apartado de espacio europeo de datos, aquí veréis en los links lo que se ha establecido como espacio europeo de datos. Aquí en los links podéis acceder a la regulación y el reglamento propiamente dicho. Es el primer espacio de datos. Se han definido diversos espacios de datos eh, para poder desarrollar una economía asociada al uso de los datos dentro de un contexto de ciberseguridad, ¿vale? Y de ética de gestión de esos datos. Y el primero ha sido el de datos de salud por los aspectos estratégicos que tiene el sector. Y dos, fruto de la pandemia se ha considerado importante priorizar este espacio de datos. Escucharéis hablar mucho y en la sesión de hoy
de uso primario y uso secundario. El uso primario es aquel que nos permite pues un ámbito asistencial de intercambio de datos en toda la Unión Europea. Es decir, igual que aquí en España podemos irnos entre comunidades autónomas y poder estar asistidos y poder compartir el historial clínico, lo mismo se tiene que hacer en todos los países miembros de la Unión Europea. Eso sería el uso primario de los datos. Pero también establece esta regulación que hasta ahora con la Ley de Protección de Datos existía una posibilidad, pero no era del todo firme, de poder hacer un uso secundario con políticas de anonimización y pseudonimización de los datos para reutilizar esos datos para fines de investigación, innovación o políticas sanitarias, ¿vale? Entonces, este es uno de los aspectos claves de este reglamento. Por tanto, el espacio europeo de datos no solamente afecta al sector público, como podéis ver, ¿vale? Para poder garantizar el acceso a las personas a sus datos, sino también al sector privado. Es decir, tenemos tanto datos en la salud pública como en la sanidad privada. Por tanto, es una obligatoriedad de este nuevo reglamento para el sector privado también. En el sector público, este trabajo ya se ha realizado y en el sector privado, pues en muchas entidades sé que se han realizado, pero hay algunas que me consta que todavía van a tener que desarrollar fuertes inversiones para poderse interconectar, ¿vale? Hay obligaciones de profesionales sanitarios establecidas y hay toda una autoridad que se llama Mi Salud AU para poder establecer el punto de contacto nacional de intercambio de estos datos de uso primario, ¿vale? Habrá una autoridad de vigilancia del mercado en este uso primario, ¿vale? Y entonces, este es uno de los aspectos claves también en el modelo del nuevo reglamento, ¿vale? En el uso secundario comienzan a aparecer nuevos roles, ¿vale? Comienza a haber el rol del titular de los datos, que es el que tiene titularidad de los datos, y el que quiere hacer uso de esos datos para fines, como comentaba antes, de investigación, de innovación o de políticas sanitarias. Entonces, aquí se establece dos figuras nuevas y también se establece una figura de gobernanza de ese dato, ¿vale? Que da acceso al uso secundario de esos datos dentro de un catálogo de servicios o de un catálogo de datos y además existe el concepto de derecho opt-out, ¿vale? Por definición, se podrá permitir el uso secundario de los datos de salud eh, con medidas de seguridad como comentaba anteriormente, anonimizadas y pseudo-anonimizadas, pero es clave que toda la persona que así lo requiera pueda no estar en este ámbito y por tanto se permite el derecho de opt-out general para las personas, a excepción de que en algún Estado miembro para fines de interés público se haga una excepción, ¿vale? Es muy importante, y esto va a ser un trabajo importante en los próximos años, de catalogar y ver la calidad de estos datos para uso secundario y normalizar y estandarizar la interoperabilidad de datos, ¿vale? Entonces, como os comentaba anteriormente, pues en el 2022 hubo una primera propuesta hubo bastante debate parlamentario entre los Estados miembros y negociaciones bilaterales, tripartitas. Hubo bastante desarrollo desde el 2022 hasta la aprobación en marzo de este año. Hay un calendario previsto de despliegue de este reglamento en el cual de aquí 2 años pues, comenzaría a entrar ya en ejecución las normas ya desarrolladas, o sea, en marzo de 2027. En marzo de 2029 se permitiría un primer uso de primario de intercambio obligatorio de la historial de paciente y un uso secundario aplicando normas de mayoría y en marzo de 2031 ya sería firme ese uso primario y secundario en todos los Estados miembros. A partir de 2034 se está planteando poder hacer acceso a otros estados, a otros países y organizaciones internacionales a través de lo que es la plataforma Health Data EU, ¿vale? Para uso secundario. Eh, Parece
que sea mucho tiempo, pero como podéis imaginaros, es un cambio de transformación, una transformación en el sistema sanitario de salud en Europa muy importante. Os comentaba y después mis compañeros Ignacio Revuelta y Javier van a explicarlo desde el ámbito. En España creo que hemos hecho bien los deberes en el ámbito público, pero aún queda mucho por definir en lo que es la gobernanza de ese datos de uso secundario. ¿Vale? Entonces, ¿qué consideramos desde nuestro punto de vista como consultora retos y oportunidades para pymes e emprendedores? Posiblemente hay muchos, pero aquí he intentado identificar 6 que luego podemos, he hecho una ficha para cada uno de ellos, pero si queréis después en la mesa redonda de debate, pues podemos comentarlo, ¿no? El primero es el espacio de datos como cambio del modelo de investigación e innovación clínica, ¿vale? Esto, pues hasta ahora, como se hacía, había unas pautas y esto cambiará con las reglas de gobernanza para el acceso secundario de los datos. Eh, Creemos que así como en Estados Unidos se está desarrollando el mercado, existe un mercado de real world data, lo que es real world evidence, lo que es ver la aplicación de la investigación clínica y la salud basada en evidencia. Existen empresas y compañías y hay un desarrollo importante. En Europa está costando por la fragmentación que hay de los datos en todos los Estados miembros y creemos que se puede desarrollar un modelo como en el americano con otras reglas de juego. ¿Vale? También uno de los temas importantes que también el informe Draghi indica es poder hacer estudios clínicos descentralizados, utilizando pues la descentralización y la digitalización de los ensayos entre los diferentes Estados miembros. Imaginaros pues enfermedades raras o cánceres que necesitan una N suficiente como para poder hacer investigación, pues si podemos tener una población superior para poder hacer un estudio clínico normalizado, datos normalizados, nos permitiría abordar un reto más importante. Después también se está trabajando por la parte de la Unión Europea y la Agencia del Medicamento en poder desarrollar investigación clínica con lo que serían gemelos digitales, ¿no? Digital Twin, ¿no? Eh, a partir de datos creados, datos de personas y poder generar más población para poder evaluar coste-beneficio de una solución e implantarla, y de manera que podía agilizar más la investigación. Además, permitiría el desarrollo de IA en la innovación clínica y en la atención domiciliaria, que en estos momentos por empresas europeas, ¿no? Es que siempre terminamos comprando la inteligencia artificial a empresas americanas o chinas y aplicándolo a Europa. No, yo creo que tenemos que intentar las empresas europeas y españolas poder desarrollar ya con nuestros datos, ¿no? Y con este modelo. Entonces, en cada una de estas puntos, bueno, pues he marcado cómo consideramos pues, estos retos y qué oportunidades estratégicas hay, ¿no? Los retos, por ejemplo, en el cambio de modelo, pues hasta ahora había una fragmentación de los datos, había una complejidad regulatoria y técnica que esperamos que con este espacio europeo permita una ordenación y pueda hacer estudios multicéntricos y posicionarse de alguna manera en todos estos aspectos que a nivel técnico, éticos, van a requerir, ¿no? Están habiendo en estos momentos licitaciones, concursos y peticiones para poder hacer la gobernanza de estos datos en todos los Estados miembros, ¿vale? Otro punto es, como os comentaba, el desarrollo del mercado de Real World Evidence y Real World Data en Europa, ¿no? Aquí veis algunas empresas que existen ya, que están facturando más de 100 millones de dólares en Estados Unidos. Hay un mercado competitivo alrededor del dato y la gobernanza del dato. Y aquí hemos tenido dificultades en Europa legales, regulatorias, fragmentadas de fuentes, y esto ha de permitir. En el informe de Draghi habla del proyecto Darwin, que es en el cual se puede ver cómo la aplicación de los medicamentos
podemos hacer una aplicación y ver el coste-beneficio y la efectividad del medicamento dentro de esta red, ¿no? En lo que os comentaba anteriormente, en los estudios clínicos descentralizados, bueno, pues también hay una oportunidad importante para poder desarrollar. También, tanto desde la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, y la Comisión Europea, están intentando fomentar a través de este espacio europeo de datos estudios descentralizados que permitan en enfermedades minoritarias o en enfermedades como el cáncer, tener una base de datos más amplia con todos los datos de Europa. En estudios in silico y digital twin también se está trabajando por la Unión Europea en diversos programas. Aquí podéis ver un programa de lo que es el European Virtual Human Twins, y ahí consideramos que también hay un ámbito de recorrido importante y ético, porque claro, los datos que yo cedo para crear un gemelo digital para poder hacer investigación son mis datos. Entonces, ¿de quiénes son los datos del gemelo digital o míos, ¿no? Entonces, hay un tema de debate también importante en la aplicación de lo que sería el Digital Twin para investigación clínica o atención médica. También, como sabéis, uno de los aspectos claves es en la población europea hay un grado de pirámide de atención de personas mayores, ¿no? Y tenemos los datos separados de ámbito de salud y el ámbito social, y a veces es increíble que no podamos combinar esos datos, ¿no? Yo tengo mi madre mayor y he tenido que transportar yo, hacer interoperabilidad de los datos de salud a social para que puedan atender de manera integrada. Estos ya se están trabajando líneas de trabajo en toda Europa y en todas las comunidades autónomas. Entonces, gracias al espacio europeo de datos, también se prevé que se puedan desarrollar una mejor atención domiciliaria integrada, una atención integral del ámbito de salud y social. Y por último, evidentemente, poder hacer algoritmos de inteligencia artificial con los propios datos de salud. En muchas mesas de debate siempre hablamos de que al final tenemos que comprar tecnología de IA americana o china y aplicarla aquí. Y además han entrenado con datos de población que no es europea. Es muy complicado, y entonces nos da desventaja competitiva las empresas españolas o europeas respecto a las americanas o las chinas. Y entonces creemos que este nuevo reglamento va a permitir pues, ser más competitivos como empresas y como continente respecto a Estados Unidos y China. Y ya está, dejaría aquí la presentación y luego en el turno de preguntas hablamos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro. Muy interesante este panorámica general. Y vamos a hacer, si os parece, Ignacio, si no tienes problema, un cambio de agenda última hora, porque hemos empezado un poquito más tarde y Javier desafortunadamente tiene que marchar sí o sí, pero tiene un tema a las 10:15. Entonces vamos a cambiar el orden. Si Ignacio me das el ok, sí, no Ningún tienes problema. problema. Ningún problema, Javier. Y vamos a Gracias, adelantar a Ignacio. Javier porque si no va a ir muy agobiado y no va a poder estar tranquilo. Pues Javier, voy a pasar a presentaros, que aunque muchos le conocéis perfectamente, Javier Gómez Arru es director de Navarra Biomed, es doctor en veterinaria por la Universidad de Zaragoza y pues en formación especializada en posgrado en alta dirección de instituciones de investigación y máster en Big Data y Business Analytics. Primero tuvo una trayectoria académica investigadora en el ámbito de la salud animal y a partir de 2018 comienza a desempeñar puestos de gestión como por ejemplo responsable del área de producción de conocimiento del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, siendo en 2020 responsable de coordinar la creación del laboratorio satélite y apoyo y refuerzo diagnóstico que daba soporte diagnóstico de vigilancia epidemiológica basada en la secuenciación genómica al sistema de salud de Aragón durante la pandemia. Después, en 2022, pasó a ser responsable del área de medicina personalizada y de precisión a cargo de los servicios de secuenciación genómica y funcional y de biocomputación, así como el biobanco del Sistema de Salud Aragón. Ha participado en la Joint Action de la Comisión Europea que dio origen al Espacio Europeo de Datos Sanitarios y bueno, tiene amplia trayectoria tanto investigadora como de publicaciones científicas.
Y no sé si me dejó algo, Javier, pero te doy paso para que puedas completarlo si hace falta y des paso a tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que no, lo único eso, pues que me tocó desde el principio estuve muy ligado al desarrollo del espacio europeo de datos sanitarios y también al desarrollo del espacio de datos en Aragón y la visión de interconexión con otro tipo de espacios de datos y, por supuesto, en cómo trasladábamos todo ese conocimiento a la empresa, de manera que preserváramos los derechos fundamentales de los ciudadanos y a la vez os diéramos el soporte que necesitáis de cara a desarrollar vuestros productos y a realmente movilizar esos datos para generar conocimiento. Muy Al bien. final, yo quiero contaros un poquitín. Lo lógico era que fuera al final, pero lamento este salto. Yo quiero contaros un poquitín, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora mismo en Navarra Biomed y cómo estamos intentando implantar ya esta lógica de los espacios de datos y esta reutilización de datos de salud. Al final, si pensamos en los sistemas de salud, tenemos, por supuesto, los ciudadanos y los datos de historia clínica, tenemos los sistemas de monitorización y de vigilancia epidemiológica y los registros y sistemas de vigilancia, y estos nos están generando, por un lado, esta evidencia de mundo real, nuestra real world evidence que decía Pedro anteriormente, y también estamos aportando datos a los sistemas de apoyo y toma de decisiones. De esta evidencia del mundo real es de donde estamos sacando políticas sanitarias, la regulatoria, datos de monitorización de salud pública y datos que utilizamos en centros como este, en centros de investigación. También se aumenta la base de conocimiento y eso se devuelve a lo que son las herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Pero realmente lo que nosotros querríamos hacer es que nuestros sistemas de salud se conviertan en sistemas de Learning Health Systems, ¿vale? En sistemas de salud que aprenden, de manera que de la investigación devolvamos al sistema de salud todo el conocimiento que se está generando a partir de la información recogida y de los proyectos de investigación realizados. Obviamente, esta información que vuelve al sistema de salud eh, dependiendo de lo que estemos hablando, por ejemplo, si estamos hablando de herramientas y de productos que se pueden generar desde la empresa, no puede ser el mundo académico directamente el que devuelva esa información. Tenéis que estar las empresas en el medio de manera que nosotros, desde el sistema de salud, nos aseguremos que posteriormente hay un mantenimiento de todas esas herramientas, que no es una tesis doctoral de una persona que se implanta la herramienta y dentro de 5 años nos damos cuenta que no hay nadie detrás manteniéndola y que estamos perdiendo esa capacidad. De esa manera, lo que nos aseguramos es que en este esquema incluimos las líneas que nos faltan. Por un lado, aumentamos la base de conocimiento como resultado de la investigación en sí misma y por otro lado podemos generar a partir de la investigación herramientas que sirvan como sistemas de apoyo a la toma de decisiones de los profesionales médicos. Y al final estaremos redundando en la mejora de la salud de la población, que es lo que a entidades como Navarra Biomed nos interesa. Claro, hasta ahora lo que ha conseguido el EHDS es regular el acceso a esos datos de salud. Obviamente tenemos unos sistemas primarios de información que están contenidos en el hospital, pero luego dentro del espacio europeo de datos se generarán colecciones que, como decía Pedro, deberemos estandarizar y debemos publicar para que los potenciales usuarios de estos espacios de datos tengan acceso a esa información y sepan qué información existe y a qué información puede tener acceso y no solo mediante extracciones de datos, sino que hay ocasiones en las que, como Pedro decía, si queremos generar, disculpad, eh, algoritmos y herramientas de inteligencia artificial, el volumen de datos que necesitamos es tan grande que posiblemente no pueda hacerse una extracción porque sería muy fácil reidentificar al ciudadano. Pero, sin embargo, son este tipo de instituciones, mediante el despliegue de todo el modelo de gobernanza que propone el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, los que quizá podamos llegar a acuerdos a la firma de NDAs, de no publicación, de no utilización de la información, para que las empresas nos podáis ceder los algoritmos que tenéis en preproducción, los lancemos contra el dato real
y luego os devolvamos los resultados de la investigación, de manera que ni las empresas acceden al dato total de la población, pero son capaces de desarrollar su trabajo y de desarrollar esas herramientas que son lo que en el fondo y esos productos y consigamos, a pesar de la regulación tan garantista que tenemos, eh, generar esos productos. Al final, como decía Pedro, el contexto legal es enorme. Ahora mismo creemos que con el EHDS ya solo nos aplica el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero en el fondo la cantidad de regulación que hay alrededor del uso de los datos es enorme. Y aunque es enorme, siempre ha permitido el uso de la información más que el uso, la reutilización de la información de cara a la realización de investigación. Es cierto que es un camino complejo, pero al final lo que nos ha ayudado también el EHDS es a entender que esos datos tienen un enorme potencial y que lo que no podemos hacer es sentarnos encima de ellos y impedir que la gente los utilice. Al final es nuestra obligación casi casi como sistema de salud de cara a garantizar la mejora de la salud de la población, el movilizar esa información para que se puedan generar herramientas y esos datos se puedan reutilizar. Aterrizando un poquitín, y siento ir como una bala, pero tengo el tiempo muy limitado, en Navarra Biomed en concreto, desde 2017 está el programa NAGEN. El programa NAGEN lo que buscaba era aplicar las técnicas de genómica para o investigar sobre la aplicación de técnicas de genómica y ver si la aplicación de estas técnicas, que en ese momento eran experimentales, permitían efectivamente una mejora de las herramientas de salud. Pensad que el proyecto Genoma Humano, que es de principios de 2000, nos lleva 13 años y 3.000 millones de dólares, con lo cual inicialmente la aplicación de esas técnicas era realmente inviable. Sin embargo, podemos ver a partir de los 2000 que hay una enorme bajada de los costes de procesamiento de la información, no solo de generación de la información, sino también de procesamiento de esa información. Es al final, por un lado, el incremento de la potencia de cálculo y por otro lado, el incremento de la capacidad de secuenciación, lo que nos permite realmente fusionar la genómica y el Big Data y generar herramientas de inteligencia artificial que a día de hoy nos permitan aplicar esas técnicas de medicina genómica al día a día en los hospitales. Esta línea, este programa NAGEN, realmente, como os decía, empieza en 2017 y se divide en varios proyectos NAGEN, proyectos estratégicos del Gobierno de Navarra, cada uno de los cuales atiende una necesidad concreta. Desde el servicio de ginecología y obstetricia, genómica, pediatría, endocrinología, farmacia. Estos proyectos realmente cada uno de ellos va atacando una problemática diferente. Pero también es cierto que el problema que tenemos es que estos datos genómicos y clínicos que utilizamos para estos proyectos, inicialmente parecía que ocurría lo que decíamos anteriormente. Hemos cogido esos datos, los hemos bloqueado para un estudio, hemos generado una serie de evidencia académica, pero ¿cómo movilizamos y cómo devolvemos eso otra vez? Si lo que queremos es aportar mediante el nuevo conocimiento genómico y que se consiga realmente esta fusión entre el mundo académico y el mundo regulatorio y el mundo asistencial, tenemos que ser capaces de mover esos datos de nuevo. Y de hecho, la estrategia integral de medicina personalizada en Navarra, que es una estrategia que es pionera en todo el Estado en la gestión de la medicina personalizada, lo que busca es esa unión entre el mundo sanitario, el mundo académico y el mundo industrial y regulatorio. Es decir, que nos aseguremos que el conocimiento que aparece en la academia se acaba trasladando a los procesos asistenciales a través del tejido productivo de Navarra. Con lo cual, nosotros lo que nos planteamos es ser capaces, a través de un último proyecto dentro del programa NAGEN, de desarrollar una infraestructura a partir de esos datos genómicos y fenoclínicos que permitiera el almacenamiento
pero también el acceso controlado y la compartición a esos datos, siguiendo siempre los estándares europeos y siguiendo los principios FAIR, al final, que sea encontrable, que sea accesible, que sea interoperable y que sea reutilizable. Con lo cual, teníamos que generar todos los instrumentos de consulta, una plataforma para que los investigadores pudieran consultar los datos, una capacidad de intercambio con otras fuentes de datos y también, por último, lo que querríamos es que desde el propio sistema de salud se haga uso asistencial de esos datos, ¿vale? Que en el fondo aquí no es primario la palabra que deberíamos poner porque son datos recogidos para investigación, su uso primario es la investigación, pero tienen que retornar de vuelta al sistema sanitario, como comentaba antes. Además, esto es a lo que nos lleva el Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Y sin embargo, cuando lo analizamos, lo que nos encontramos son silos. Silos que no son para nada interoperables. Por un lado teníamos la información del biobanco, por otro lado teníamos la información de NAGEN y por otro lado estaba la historia clínica del Servicio Navarro de Salud. Y ninguno podía hablar con ninguno. Con lo cual, nosotros lo que planteamos en NAGEN Data, ¿qué es? Bueno, vamos a generar la serie de herramientas necesarias de manera que los pacientes puedan acceder a la información y ver qué información hay almacenada de ellos, que los investigadores sean capaces de acceder a la información. Y en investigadores, os recuerdo, no estamos hablando solo del investigador de Pollata, estamos hablando también de vosotros como empresas, que podéis acceder a saber qué información está catalogada. Y en caso de que la necesitéis, podáis solicitarla. Obviamente, en función de la información, y todos sabemos que la información genómica es extremadamente sensible porque es uno de esos de especial protección, dice la legislación, porque es una de esas informaciones que no son anonimizables y de esa manera quizás es cierto, hay determinada información que no os podemos devolver, pero sí os podemos devolver los marcadores que hayamos extraído del análisis de esa genómica o podíamos, como os decíamos antes, lanzar los algoritmos contra la información que tenemos y devolveros los resultados. Siempre, obviamente, asegurándonos que os protegemos y que luego la información que vosotros nos cedéis es tratada con la debida cuidado para asegurarnos que no somos un riesgo para los productos que estáis desarrollando. Y por último, también tenemos el acceso del público. Creemos que al final el EHDS contempla el derecho de opt-out, es decir, el derecho a que un ciudadano diga que no se utilicen sus datos para hacer este tipo de investigación. Con lo cual, si el ciudadano pierde la confianza en el sistema, el ciudadano se va a salir del sistema y vamos a perder la potencia que supone tener todos estos datos juntos en un único sitio. Y también dentro de lo que estaba diciendo es que dentro de este ecosistema fiable y seguro hay dos conceptos que se están empezando también a mover y que todavía no acaban de estar operativos, que son los espacios seguros o espacios confiables de datos. Estos espacios son, y que tenemos pendiente desarrollar, pero está también en nuestro horizonte para ampliar el portfolio de servicios que tenemos y vuestra capacidad de utilización, son servicios a los que vosotros deberíais poder conectaros, tener acceso a la información, pero que no podáis extraerla. De manera que efectivamente llega un momento en el que nosotros mismos no necesitáis esa tutela por nuestra parte, porque tenéis acceso a esa información. Podéis lanzar ahí vuestras queries, lanzar ahí vuestros procesos de análisis, vuestros modelos matemáticos y luego ese espacio se elimina y vosotros tenéis los resultados para seguir probando. Un tema muy interesante que ha comentado Pedro, el de los lagos de datos sintético. Eso también os abre enormemente las posibilidades y está también en nuestro interés generar un lago de datos sintético que sea representativo de la población de Navarra, pero que no corresponda a ningún humano, a ninguna persona real. De manera que incluso antes de acceder a estos entornos seguros en los cuales es dato real, aunque esté pseudonimizado, tendréis acceso a un lago de datos totalmente sintético pero, insisto, representativo de la población de Navarra, de manera que podáis lanzar ahí todos vuestros modelos, hacer la parte más cruda del desarrollo del modelo antes de tener que enfrentaros a dato real, a dato pseudonimizado, a dato de paciente que va a tener una especial protección y que va a ser especialmente complicado acceder a él.
detrás de todo este desarrollo lo que hay es un enorme equipo humano que la verdad es que han tenido una visión eh, pues desde hace ya casi 10 años muy importante, de manera que, como decíamos al principio de la charla, toda la información y todo lo que generamos en los centros de investigación retorne de nuevo al sistema de salud y garantice el desarrollo constante y el aprendizaje continuo de esos sistemas de salud. Muchísimas gracias por vuestra atención. Lamento tener que marcharme de la sesión y no poder quedarme a mesa redonda, pero ya hemos quedado con Marta. Cualquier duda que queráis trasladarme, por favor, comunicádsela a Marta porque yo responderé a vuestras dudas y haré todo lo posible para estar en contacto con lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Marta. Ya siento haber ido como un tiro. No, muchas gracias, Javier. Creo que vas tarde ya, así que nada, te disculpamos. Bueno. Muchísimas gracias por participar. Como bien ha dicho Javier, hemos quedado, como tenéis el chat, que está Ana de Antares Consulting ahí gestionándolo. Si tenéis alguna pregunta concreta, mandadla a través del chat y con vuestro nombre y luego se la haremos llegar a Javier y os contestaremos vía correo electrónico, ¿vale? Bueno, Muchísimas adiós, Javier. gracias. Que Hasta vaya bien. luego. Hasta luego. Chao. Bueno, pues nada, vamos a dar paso al que era segundo ponente, ahora es tercero, que es el doctor Ignacio Revuelta. Él es especialista en nefrología del Hospital Clínic de Barcelona y profesor de la Universidad de Barcelona. Se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de Navarra y es experto en trasplantes nefrológicos. Máster de Transformación Digital para Profesionales de la Salud en la Universidad de Oxford y la Universidad de Barcelona y máster en Dirección de Instituciones Sanitarias de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente desarrolla sus principales actividades asistenciales en la unidad de trasplante renal del Hospital Clínic de Barcelona como responsable del programa de trasplante renal de donante vivo y del cáncer en paciente inmunodeprimido y también lidera un grupo de investigación transnacional NIDIVAPS. Presidente de una de las comisiones estratégicas científico-técnicas del Instituto de Salud Carlos III y en el campo de la inteligencia artificial y el Big Data ejerce actividades como coordinador nacional del grupo de trabajo de Big Data e Inteligencia Artificial de la Sociedad Española de Nefrología y lidera un consorcio en la aplicación de esta tecnología en el ámbito de la salud, así como de desarrollo de la arquitectura de datos para la integración de diferentes sistemas de información, de la que han salido ya múltiples publicaciones y trabajos de cómo que explican, ¿no? Que plasman cómo la inteligencia artificial puede ayudar en el campo de la donación y del trasplante. Pues nada, Ignacio, deseando escucharte como cierre de esta sesión de hoy, como última intervención y adelante. Bueno, muchas gracias, Marta. La verdad es que, aunque tengo un gran cariño con Navarra, yo soy de Salamanca y ejercí allí, y la verdad, pero bueno, el corazón lo tengo compartido, ¿no? Quería agradecer pues, a Maite, el CEN y a vosotros el poder contar conmigo y a los compañeros, a Pedro y a Javier, en estar en esta mesa, porque yo creo que es una cosa, lo que estáis haciendo hoy es una cosa que va a marcar el futuro, ¿no? Como decía Pedro, creo que es una cosa muy necesaria y de hecho, en parte, mi presentación inicio en ese aspecto, ¿no? En cómo los hospitales y las instituciones sanitarias necesitamos acciones como las que estáis desarrollando en el día de hoy, ¿no? Voy a compartir la presentación. La verdad es que, visto un poco cómo han ido las presentaciones, pues tampoco está mal en que hablara yo en tercer lugar, porque realmente lo que quería mostraros es un poco qué necesidades nosotros tenemos y cómo pueden llegar a cambiar el sistema sanitario. Esto es una cosa que aunque viene promocionado por esa necesidad de hacer este abordaje, es una necesidad que ya tenemos nosotros en nuestro día a día, tanto a nivel asistencial como a nivel de investigación e innovación. Estos son mis conflictos de interés. Y esto es una realidad que tenemos aquí en nuestro sistema nacional español. La realidad es que tenemos una expectativa de vida cada vez mayor, afortunadamente, con una pirámide poblacional cada vez más regresiva, que todo el mundo tiene un acceso prácticamente, no llega al 100%, pues el 96,5% al sistema sanitario, siendo cada vez la población más mayor, con una sobrecarga de los sistemas sanitarios, y todo esto van a producir pues, unos costes que se estiman alrededor de un 8% del Producto Interior Bruto, pero que llegan incluso a incrementarse, se prevé hasta un 25%.
Sí que es verdad que gracias a a la sanidad privada se está está parando esta sobrecarga y realmente llega a estar ahora actualmente entre un 26% del gasto sanitario es privado, ¿no? Cosa que está favoreciendo que a nivel público esté más contenido, pero claro, el gasto sanitario es cada vez mayor, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años? En los últimos años ha habido un crecimiento muy importante, ¿eh? Y ya digo que muchos de estos aspectos es afortunadamente, es el éxito de nuestro Sistema Nacional de Salud y lo que hemos ido haciendo no solo los sanitarios, sino la población en general, ¿no? Pero claro, la población ha aumentado, se habla hasta un 1,3%, ¿no? Que la esperanza de vida, se habla que ya la gente vive, respecto a los que nacieron, pues vive casi un año más. Con lo cual, todo esto se ha disminuido la mortalidad. Y sobre todo lo que es muy importante es cada vez se ha aumentado más el índice de dependencia, llegando a ser casi un 20% en personas mayores de 65 años. Todo esto supone una sobrecarga a nivel de medicaciones, de recursos humanos, del gasto económico, que vemos que en los últimos 10 años se ha subido hasta un 25% de lo que se invierte en salud, bueno, son unas cifras que realmente no estoy acostumbrada a manejar, pero realmente en 10 años que suba un 25% el gasto a nivel de la sanidad pública, pues es una cosa importante. Y cuando yo me preguntaba, ¿y esto cómo afecta a la deuda que tenemos? ¿No? Y la verdad es que me pasé muchos días buscando datos, al final encontré esto, que no realmente no, tampoco no sé hasta qué punto es muy fiable, pero bueno, sí que está. Y que podéis ver de hasta diciembre del 2023, veis cómo ha aumentado la deuda pública a nivel español, llegando a unos valores, ya digo, pues son números que son complicados de hacer, pero desde el 2008 al 2023 el incremento es muy significativo. No voy a entrar en la deuda por comunidades autónomas, lo que sí que parece ser que es que dentro, en una publicación que encontré, es que cerca del 70% de la deuda que tenemos en España es debido a la salud. O sea que realmente todo lo que os estoy contando no se queda solo en la esfera de la salud y todo lo que estamos trabajando no va a ser solo va a tener un impacto a nivel de health, sino que va a tener una extrapolación para el resto de verticales o el resto de campos a tratar. Con lo cual, si pensamos que la sanidad va todo muy bien, muy bonito y demás, realmente no, estamos dando contracorriente, pero con un peligro muy importante de caída y de sobresaturación del propio sistema, ¿no? Y entonces, ¿qué nos va a aportar todo lo que estamos hablando de los datos, inteligencia artificial, etcétera? Esto es un trabajo publicado en Estados Unidos, donde un poco estuvieron dentro de lo que es un hospital, no hablaba a nivel nacional, en un hospital, todos son en billones de dólares. Y un poco hablaba de cómo los hospitales, los costes de los hospitales se iban haciendo, ¿no? Sobre todo, pues el coste laboral es la cosa más importante. Luego ya hay diferentes aspectos un poco administrativos y lo que es realmente el coste del ejercicio de la sanidad, ¿no? Pero como podéis ver, pues prácticamente la mitad va para el tema laboral, ¿no? Entonces ellos, después de diferentes análisis económicos, perdón, vieron que había una oportunidad de ahorro, ¿no? Fijaros que estamos hablando, en este caso son entre 60 y 120 mil millones de euros traducidos, pero que bueno, que más o menos viene a ser un 10% del presupuesto de los costes de un hospital, ¿no? Ya no digo de los revenues del hospital, sino de los costes del hospital, pues viene a ser un 10%, con lo cual hay una oportunidad muy importante y todo pasa por lo que estamos hablando hoy, y gracias a vosotros también, no solo todo desde el ámbito de la salud o de la política, ¿no? Y cuando uno hablaban de en qué porcentajes podemos ver salvar, uno puede decir, pues bueno, es que pues el miedo que haya que sustituyan a los profesionales, que se mejoren el tema del no valor. Pues bueno, aquí podéis ver que en todos los diferentes grupos que se pueden considerar dentro de los stakeholders a nivel de salud, pues todos va a tener un impacto de esta oportunidad de ese ahorro, ¿no? Total se habla de un 35% en este trabajo, pero como podéis ver, que realmente, tanto a nivel del hospital, de los grupos médicos, privados, etcétera, pues pueden los pagadores, pues vamos a ver que está entre un 20 y un 50%, ¿no? Con lo cual la oportunidad es importante para poder salvar. Y lo que se habla ya más a nivel de autoridades y a nivel de análisis, pues que se habla más o menos de un 2,7% del budget en salud que tendría a nivel español, este Sistema Nacional de Sanitario, que si consideramos que es la mayor parte de la deuda que tenemos en España, pues reducir un 3%, pues bueno, supone un impacto porque todo ese dinero no es que lo vayas a ahorrar, sino que lo vas a poder invertir en aspectos, como bien ha dicho antes Pedro, que es la atención domiciliaria, que se llama la atención terciaria, ¿no?
¿Y qué supone toda esta inversión? ¿Qué supone un coste? Aquí hice yo un análisis de cuando tenemos un programa o cualquier desarrollo a nivel de algoritmos, un poco lo que nos ha comentado Javier. ¿Qué gasto? Porque hay que hacer una inversión y luego qué va a aportar en el mantenimiento, eso a nivel hospitalario, porque esto es una cosa muy importante. No solo es la inversión en el desarrollo, sino luego cómo se va a mantener ese desarrollo y todo lo que vayamos haciendo que va a costar. Entonces hice un análisis revisando diferentes análisis, pues más o menos actualmente un desarrollo de algoritmo viene a estar entre 100 y 500 mil dólares, 100.000 y 500 mil dólares, que lo que es la implementación, la integración y el software. No voy a entrar en esto porque vosotros sabéis muchísimo más que yo, tenéis vuestros análisis de business plan en cada uno en vuestras empresas, pero bueno, que en total, más o menos, considerando el desarrollo y la implementación, pues estamos hablando entre 120.000 y 1,5 millones. Todo dependerá. Ya digo que esto es probablemente no se ajuste a la realidad de aquí o la realidad vuestra, pero bueno, esto es un poco un análisis que se ha hecho de mercado, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener un hospital? Que este es el gran problema, es que un hospital no está preparado para esta tecnología, para lo que estamos hablando ahora, ¿no? Necesitamos gente de data science, necesitamos project manager y tenemos un mantenimiento, ¿no? Entonces, más o menos contando, pues se estima pues, alrededor que tiene que hacer una inversión entre 200.000 y 900.000 dólares. Esto es un poco análisis americanos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, tenéis aquí la inversión que tiene que hacer una institución sanitaria para empezar a hacer. Sí que es verdad que toda esta parte derecha no tiene que ser para un solo algoritmo, un solo acceso, sino que simplemente esta inversión es para una arquitectura y un desarrollo, ¿no? Pero obviamente tiene que haber una inversión no solo por parte de vosotros como empresarios y las diferentes agencias reguladoras, sino también unas instituciones sanitarias tienen que dedicar parte de su presupuesto para que esto pueda llegar a funcionar y que sea una realidad, ¿no? Con lo cual tendría sentido hacer una investigación desde el punto de vista, ya digo, clínico, operativo y demás. Pues bueno, esta es la realidad. La realidad es que sí que va el mercado de lo que es la inteligencia artificial a nivel de salud va a ser exponencial. Se prevé en los próximos 5 años un incremento de hasta un 50%. Tanto ya vemos, tanto a nivel europeo, Asia, grueso del mundo. Es curioso, no he querido traer por un poco alargarme, pero parece ser que hay una Stanford todos los años publica un índice en salud, que lo han publicado ahora en abril, y parece ser que los que ahora más están abordando y demás en toda esta investigación y demás son los países asiáticos, los que más patentes tienen, pero un poco por lo que ha explicado antes Pedro, en qué visión ellos tienen del dato, pero están siendo muy exponencial, incluso mucho más de Estados Unidos. Y es que esta es la realidad que he sacado de este análisis. Es que vemos que el pico llegó en el 2021, pero empieza a haber un descenso. Y fijaos cómo hay un descenso bastante importante. Sí que el pico probablemente estuvo confeccionado, el COVID tuvo algún papel a nivel de salud, el que ya sea esa investigación tan importante, pero vemos que ahora hay una caída y estamos a niveles del 2020 de lo que es la investigación en el campo de la inteligencia artificial con el tema de salud, ¿no? Esto ya digo que realmente no es, hay que buscar los motivos del porqué y quizás lo que estamos hablando hoy va a hacer cambiar otra vez punto de inflexión y volvamos a hacer un apostaje. Y luego el gran problema que tenemos en salud es la gran complejidad de que todas estas tecnologías se acabe aprobando y se acabe haciendo. Es el dato sensible o muy sensible, extra sensible, como decía Javier, con los datos genómicos, y esto hace que sea todo muy complejo. Aquí podéis ver los números de medical devices aprobados por la FDA americana. Vemos que van incrementando, esto es lo publicado, ya digo, hace un mes, en el 2023 con los datos, son 223, aunque no tengo los datos del 2023, en 2022 casi todo era de imagen, algo cardiovascular y un poco general. Como podéis ver, pues los números de proyectos de medical device son escasos debido a esa y probablemente el desarrollo ha llevado entre 6 y 10 años, diferente de otros aspectos de otros devices que realmente es mucho más la aprobación. De eso también hay que entrar dentro de la regulación, que sea todo mucho más sencillo. Pero las aplicaciones, yo en este caso os he traído qué aplicaciones podemos tener en el campo del trasplante, que es a lo que yo me dedico, en los cuales podemos tener a todos los lados, ¿no? En toma de decisión, a nivel de farmacología, que esto es muy importante porque, como hemos visto, gran parte de los presupuestos del Sistema Nacional de Salud es base a la medicación y hay un porcentaje altísimo de medicación que realmente podrían
podría hacerse a ser mucho más eficiente. Muchos pacientes que van acumulando una farmacia en su casa o medicamentos que realmente ya no necesiten o lo siguen tomando. Y esto pues, es muy difícil de seguir y realmente el sistema nos podrían apoyar, ¿no? A nivel de datos de pruebas diagnósticas, al final pues dependemos de gente muy experta, gente de muchos años que han visto, pero claro, si tienes un sistema que está viendo millones de datos continuamente, pues te va a ayudar a una medicina mucho más de precisión. Esto no quiere decir que sustituyas a los especialistas, pero sí que la verdad es que va a haber más precisión y ellos van a tener que validar y dar su interpretación respecto a todos los datos, ¿no? Pero esto va a ayudar mucho porque ellos invierten muchísimo de su tiempo en un poco estar haciendo un análisis que por medio de otros métodos podían facilitarle, ¿no? Aquí cosas de inmunología que no voy a entrar y sobre todo el tema de los datos, ¿no? Los datos, el tener los datos bien estructurados, bien organizados. Aquí en Cataluña hay 29 sistemas de información diferentes, lo que hace muy complejo todo lo que estamos hablando, no están integrados, no son interoperables y realmente, pues bueno, tenemos esa necesidad de ese espacio de datos y de todos vosotros, en los cuales cuando tengamos el dato bien integrado y demás podremos hacerlo pues, cosas muy chulas, ¿no? Como podemos ver en estas nuevas aproximaciones que prácticamente no tenemos a día de hoy, de hacer diferenciar clústeres de pacientes y nuevas clasificaciones, porque están basadas las clasificaciones para los tratamientos o para los riesgos de los pacientes de una manera muy artesanal. Ya digo, eso mejora la interpretación de la imagen. La predicción es muy importante para nosotros, porque realmente yo he hecho trabajos en los cuales he identificado factores que yo no sabía que podrían tener un impacto. Pero que era importante, por ejemplo, en el tema del COVID, cuando desarrollamos pacientes que iban a urgencias, lo que más marcaban de su evolución era la tos. Una cosa que realmente tampoco nunca se había comentado. Y realmente, pues claro, cuando el paciente decía que tenía un grado de tos, pues nos preocupaba, ¿no? Y quizás cuando uno va y dice tengo tos, pues a lo mejor el médico cabecera a lo mejor no lo tiene tan en cuenta, que es lo normal, pero en el tema del COVID era un aspecto que no se lo que era muy importante. Importantísimo es la monitorización del paciente. Uno solo se monitoriza cuando va al médico, cuando se hacen cosas. Ahora ya tenemos muchos wearables, tenemos muchas, pero el problema está en que toda esa información que van generando a nivel de salud, todas estas nuevas aplicaciones de monitorización continua, no van a ningún lado. Se queda en un sitio donde no se puede aprovechar ni la persona que lo está diciendo ni los especialistas, con lo cual está muy bien tenerlas, es un principio, pero realmente efectos prácticos no aportan absolutamente nada, ¿no? Y es una cosa muy importante, por ejemplo, nosotros para el tema del trasplante es muy importante que tengan los niveles de medicación en sangre continuado, porque si no al final rechazarán el órgano, ¿no? Nosotros vamos a hacer analíticas cada cierto tiempo. ¿Qué pasa entre una analítica y otra? No tenemos ni idea, ¿no? Tiene que haber sistemas de monitorización continua para que el paciente esté perfectamente con esta medicación. Ya no digo esto, digo el tema del azúcar, tema de otros fármacos a nivel del corazón, oncología, etcétera, que esos fármacos necesitas que siempre estén con unos niveles para actuando para que el paciente esté bien, ¿no? Y luego importante es la teoría de intuición, la generativa, ¿no? Cómo se utiliza y demás. El problema de la generativa no es un tema para hablar hoy, pero es un tema de ética importantísimo. Es un tema de ética, de regulación y la verdad es que en el tema sanitario, aunque cada vez hay más aplicaciones y demás, la regulatoria va a ser mucho, debería ser, no lo están considerando, pero debe ser mucho más estricta. Nosotros hemos creado un grupo que llamamos ARES, en los cuales intentamos que todos los actores del ecosistema estén integrados. Por supuesto, están equipos clínicos, lo lideramos del hospital, pero tenemos muchos hospitales a nivel de España. Tenemos expertos en inteligencia artificial y desarrollo de algoritmos. Y los algoritmos que tengan explicabilidad. No entendemos en medicina un algoritmo de toma de decisión si no es explicable. Y de hecho es un poco por donde va la Unión Europea, con lo cual ellos son expertos en esta explicabilidad. Tenemos también gente en computacional, gente que es experta en análisis de los key users en este aspecto a nivel. Tenemos gentes de datos desde el punto de vista de sistemas de información y también desde el punto de vista de informática médica. Tema legal, tema análisis de mercado, etcétera. Hemos ido desarrollando diferentes proyectos con diferentes grants y diferentes premios, creando este espacio de datos con tecnológicas. En este caso trabajamos con unas, pero realmente el espacio de datos va muchísimo más allá porque lo que estás creando es una arquitectura. Y no lo iba a poner esta foto porque la llevo poniendo desde hace tiempo y luego he visto que con el apagón la sacaron todos los medios y realmente me da un poco, pero bueno, sí que la verdad que refleja perfectamente lo que pasa en sanidad con el tema de integración de los datos, ¿no? No voy a entrar de la necesidad de ese espacio en salud porque Pedro ha hecho una presentación magnífica, ya mayor, de cuándo va a ser aplicable o no, todas las regulaciones que hay. Han comentado que es importante que haya ese soporte. Pero realmente, para terminar, ¿qué opina la población sobre esto?
Y en este análisis de Stanford, hicieron un análisis de, pues bueno, entre octubre y noviembre del 2023, una encuesta a nivel mundial. Realmente hicieron 23.000 encuestas, con más de 1.000 personas de 21 países y obviamente tiene que estar en varias lenguas, ¿no? Para que lo entiendan, ¿no? Ellos sacando algún análisis es mucho más, podéis entrar, es mucho más extenso. Y entonces, ¿qué expectativa va a tener la inteligencia artificial y todo esto a nivel de las organizaciones? Podemos que realmente lo que opina la gente es que poca cosa. Es una cosa que tenemos que convencerles, ¿no? Tenemos que convencerles que es mucho, ¿eh? Pero bueno, en principio hablan que poca cosa ve que haya a mejorar, ¿no? Y si hablamos especialmente en España, que es donde nos encontramos, aquí he marcado en rojo, cuáles las opiniones globales, y entonces, como podéis ver, bueno, un poquito más, alrededor del 50%, pues el tema del impacto de la economía ven que es muy poco, el tema del mercado de trabajo tampoco, bueno, un 25%, o sea, muy poco no. Mi trabajo se ve un poco en riesgo, lo que sea, 27%, a nivel de mi salud, pues un tercio opinan de que puede mejorar, con lo cual la mayoría no lo ven claro. Y lo que sí que ven es que, pues bueno, pues todo lo que es entretenimiento, televisión, o sea, de momento lo ven como algo más lúdico, ¿no? Más que algo real de necesidades en el día a día, con lo cual tenemos que a cambiarles, ¿no? Aquí he hecho una sección y es muy importante y sobre todo lo que hablaba al principio de cuál es el impacto de la economía, la gente no ve que realmente tenga un impacto tan importante, quizás también porque ven la inversión que hay que hacer ahora. Para el debate no quería quitar más tiempo porque yo creo que con vuestras expertezas es muy importante las decisiones. Yo creo que el Sistema Nacional de Salud en España está al riesgo. El riesgo de ser sostenible, no es un riesgo actual, es un riesgo de ser sostenible en el tiempo, de que nos van a dar oportunidades tanto el espacio de datos como todo lo que se ha comentado antes para asegurarlo, porque la inversión que la podemos reinvertir el mismo dinero en aspectos que realmente necesitan los pacientes actualmente, que tenemos que creer, hay que convencer a la población, que la población ayude, que sea convencida para poder hacer un buen uso de la misma, que hay que romper esas barreras que tenemos y en este caso que las regulatorias lo pongan más fácil, que no para desarrollar un device médico se esté una media de 6 años, esto no puede ser porque las necesidades de ese momento puede ser que cambien cuando el proyecto ya esté terminado, romper esos mitos y que realmente el futuro es el presente. Esta foto ya la ha sacado Pedro, pero realmente es muy significativa. Se está publicando en Nature Medicine, de una persona mayor, cómo puede estar monitorizada con lo que he comentado continuamente, pero para mí esta refleja mucho más, ¿no? Cómo esa medicina personalizada, diferentes marcadores, test, etcétera, a lo mejor con un chip implantado y utilizando glóbulos, pues podemos estar haciendo un seguimiento y una atención médica al paciente haciendo su vida sin estar preocupado del médico y demás, y nosotros también estar seguros, que en cualquier médico nuestro paciente esté lo mejor atendido, ¿no? Con lo cual, para terminar, yo siempre les digo a los personas sanitarias cómo quieres que juguemos, cómo quieres que vayamos con la inteligencia artificial, que sea ir en contra de ella, que nos tire o realmente ir acompañados de la mano. Y muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Súper interesante tu intervención también. Y nada, tenemos unos minutitos para dar paso a preguntas y discutir un poco en la mesa redonda. Os pediríamos que a través del chat escribáis las preguntas que consideréis para trasladárselas a los ponentes, que seguro que tenéis muchas o estáis totalmente impactados por las presentaciones. De momento, bueno, pues yo abro, si os parece. A mí me gustaría preguntarte, Pedro, mientras se anima a la gente a preguntar, ¿cómo percibes que se está moviendo el sector tras la entrada en vigor del nuevo reglamento? ¿Qué movimientos ves? ¿Ves actividad? ¿Se están poniendo las pilas en pedir ayuda, en ponerse al día a los proveedores de servicios, las empresas? No sé, ¿qué estás visualizando? Sí, bueno, gracias Marta por la pregunta. Sí, en estos momentos comienza a haber desde lo que serían proveedores de salud públicos, pues peticiones de acompañamiento y servicios en la parte de gobernanza del dato. O sea, en todas las comunidades autónomas están comenzando a sacar licitaciones alrededor del gobierno del dato para montar esas estructuras de gobernanza del dato.
Están habiendo también peticiones para lo que es la parte de interoperabilidad y semántica del dato también, lo que es la parte de infraestructura del dato, no solamente en España, sino también en toda la Unión Europea. Y por lo que es la parte de investigación y la industria farmacéutica, comienzan a haber necesidad de entender las oportunidades y los retos que hay, ¿no? Entender un poquito, eh, porque cómo va a cambiar el modelo, ¿no? Yo siempre digo que parece que sea mucho tiempo, 2 años la entrada en vigor y 4 años en el uso, pero es un proceso de cambio brutal en todo lo que es el sistema de salud en Europa, ¿no? Entonces, están habiendo unas oportunidades muy importantes. Y es un proyecto de transformación muy ambicioso por parte de la Unión Europea, en el cual todo el mundo comienza a moverse bastante. Desde que se ha aplicado, todo el mundo comienza a hablar, a debatir, ¿vale? Y comienzan a haber acciones, en ese sentido de caminar. Entonces, claro. Mientras tanto, ¿qué va a pasar, no? Es decir, claro, ¿cuándo podemos? Pues ayer hablando con gente aquí en Cataluña, pues mientras tanto, como decía Ignacio, tenemos que empezar a ordenar desde los proveedores Claro. de los datos para poder hacer ese uso. El dato tiene un valor para la investigación, para políticas, para ámbitos muy importantes y por tanto los proveedores de salud, ya sean públicos como privados, se están poniendo las pilas en ello. ¿Vale? Entonces, están pidiendo, necesitan ayuda, pues comienzan a necesitar ayuda. Por tanto, es un momento de oportunidades para todos. Perdona, Ignacio, ¿tú percibes lo mismo desde el sí, punto de vista... Ay, sí, Maite, no, perdón. en esa línea que estás comentando, Marta, Sí, te quería preguntar, Pedro, todos estos años decías que estamos en el 2025 hasta el 2031, eh, que es como una fecha ya como muy, muy marcada. Todas estas empresas que ya están trabajando y que podrían llegar a utilizar estos datos, ¿va a haber un periodo transitorio donde podamos utilizarlas o vamos a tener que esperar al final del proceso para hacer uso ya o empezar a utilizar toda esta información? Aquí en Navarra vemos que tenemos proyectos piloto que ya podemos utilizarlos, pero a gran escala vamos a poder utilizarlos o A, a- vamos a a gran esperar. escala no, todavía a gran escala no, a nivel europeo, a nivel español no, pero transitoriamente sí que vamos a poder desarrollar proyectos pilotos o ámbitos muy concretos que se están comenzando a desarrollar. O sea, la gente no se está quedando parada. Comienzan a haber muchas oportunidades. O sea, no es que nos quedemos parados. O sea, estamos trabajando todo el sector, se está trabajando. Yo en alguna mesa redonda con algunos compañeros de las tecnológicas americanas me decían, dice, bueno, pues estáis entretenidos y vais a tardar 6 años más, mientras nosotros vamos muy, muy rápidos. En Google, en Amazon, en Microsoft van muy rápidos, pero yo creo que el modelo europeo es un modelo que preserva los derechos fundamentales y por tanto estamos en un modelo que combina las dos cosas y que por tanto vamos a tener oportunidades de aquí al 2021. O sea, solamente el ayudar y aportar en esto tiene ya su trabajo. Hay muchos proyectos europeos que ya se están trabajando en el espacio europeo de datos. Temas de cáncer, de genómica, ¿vale? Y por tanto, que antes Javier ha comentado. ¿Vale? sí. Yo quería, Ignacio, en la percepción tuya respecto al movimiento desde el punto de vista de los hospitales, quizá tú estás más metido, ¿no?, en todo este tema de los datos, estás ahí en primera línea, pero ¿tú crees que es una cosa generalizada el tener conciencia de este cambio que se viene, ¿no? Que muchos estamos viendo, y lo habéis dicho de manera muy clara, que va a ser una revolución, o estamos desde el sistema sanitario un poco al tran, depende de dónde. ¿Cómo lo percibes tú? Pues mi percepción es que para la mayoría de los sanitarios ni siquiera tienen conocimiento de este cambio. Esto es un gran problema porque no se ha hecho nada de difusión. Es que Claro, un hito tan a nivel europeo no se ha a ningún lado. Realmente la difusión ha sido mínima, con lo cual los sanitarios la mayoría ni se han enterado. Entonces, como no tienen, no es que no tengan la percepción, es que ni siquiera saben de todo esto, ¿no? Y entonces eso es un problema, ¿no? Incluso en grandes hospitales como el nuestro, que tienen una vocación muy tecnológica, innovación, la gente no lo sabe. Con lo cual no me puedo imaginar el pobre médico de atención primaria en un pueblo del Pirineo, si realmente esto le parecerá que es el que más se va a beneficiar probablemente de todo esto, no es conocedor de todo esto, con lo cual hay un problema de difusión, de comunicación, etcétera, muy importante. Con lo cual
porque esa gente es la que va a empujar para que todo vaya mucho más rápido y para que la cosa se use, porque si el usuario final, en este caso, que al final, quitando lo del paciente y las empresas para el uso secundario, ¿no? Pero no los usuarios que va a ser, en este caso de primario, va a ser el paciente y el profesional sanitario, si no tiene esta información y sabe qué va a pasar, pues bueno, va a haber un problema bastante importante, ¿no? Luego, un poco de lo que estáis hablando, hay una cosa que nosotros dentro, yo como estoy en la parte estratégica del Carlos III, otra cosa que es importante, a mí me da un poco de rabia cuando haces una convocatoria y se presentan varias empresas queriendo hacer lo mismo, o varios equipos de investigación que hacer lo mismo, y realmente tienes que elegir quién lo va a hacer. Esto me parece que en el siglo XXI, y más en cosas como esto, que es una acción global, lo que tienes que hacer es esa misma partida presupuestaria, tienes que poner de acuerdo y que esos grupos se unan para poder avanzar y hacer ese proyecto. Y es una cosa que llevo luchando, realmente no está establecido como tal así, y al final tienes que hacer un reparto del presupuesto, pero tenemos que cambiar un poco el chip, ¿no? Y entonces, si tú detectas determinados proyectos que están alineados, pues sumas a nivel económico y se lo das a todos para que se unan ellos. Y lo que hay que hacer, sobre todo en aspectos como este, que hay una regulatoria europea, que es un aspecto, en si tú detectas determinadas empresas que tienen un fin común, que van a hacer lo mismo, pues que se pongan de acuerdo y que trabajen juntos. Y eso nos va a optimizar los plazos, va a ser mucho más eficiente la partida presupuestaria y vamos a tener mucho antes todo ese desarrollo y no creemos. Hubo una apuesta a nivel de investigación en lo que es el estudio de células madre en Estados Unidos, donde Obama en ese sentido reunió a los 7 investigadores más importantes americanos en el uso de células madres, los reunió, él mismo estuvo con ellos y dijo, fuera, os vais a unir y vais a hacer un desarrollo. Desde entonces eso ha sido un boom en cuanto a la investigación y fue porque tuvieron la idea de decir, no tiene un sentido que sigáis compitiendo por lo mismo entre vosotros, ¿no? Entonces, habiendo tantas acciones, tantas innovaciones, debería hacer como una gran cúpula que yo creo que no va a ser ningún tipo de riesgo de que ni pymes ni empresas más pequeñas se vean en riesgo, todo lo contrario, porque todos si se unen y ponen experiencia se van a hacer unos grandes, pero no a nivel grandes centros de investigación, sino grandes acciones en investigación e innovación. Y esto sí que realmente va a cortar mucho los plazos. No tiene un sentido que para mí, para los americanos y los chinos, el dato es el mismo y el dato de salud es el mismo. No nos pensemos que ellos van a hacer un uso más irracional del dato en Estados Unidos cuando tienen todo el equipo legal detrás de ellos por si hacen un mal uso. Es mucho más estricta la regulación del dato sensible en Estados Unidos que en Europa, mucho más. Otra cosa es qué visión le van a dar ellos de uso de ese dato y de esa investigación. Pero en Estados Unidos, muchísimo, yo he estado trabajando en Estados Unidos varios años y es muchísimo más estricto el control del dato en salud. Con lo cual, si los americanos van mucho más rápidos en esta edición, no es un tema de dato en sí mismo y una percepción de sensible, sino es un tema de que sus políticas es muy diferente. Y no pensemos que ellos no van a hacer un control del tema de un mal uso del dato, protección del ciudadano. No, no. Lo que pasa es que ellos, pues, su visión siempre es capitalismo puro, hacer el uso del dato, monitorización del dato, etcétera. Pero que eso no va a ir en contra, porque ya te digo que allí tienes un ejército de profesionales, de abogados fuera del hospital, buscando que el profesional se equivoque o cómo sacar dinero. Entonces, en ese aspecto no lo veo que haya tanta diferencia en lo que estamos hablando, ¿no? De esa protección social del dato del ciudadano. Y de hecho, este mecanismo que tú sugieres y que obviamente sería muy positivo, en algunos procedimientos de compra pública innovadora ha sido así. O sea, es una concurrencia competitiva en que van varias empresas que tienen que trabajar coordinadas y para estos temas, que además es que es un objetivo común, sería muy, muy interesante. O sea, hay mecanismos, se ha hecho otras veces. Nos cuesta un poco a veces trabajar de manera cooperativa más que competitiva, ¿no? Y eso ahora con lo que tenemos por delante, pues igual hay que cambiar el chip un poco, efectivamente. Bueno, sobre todo en acciones como esta, ¿no? Que tienes exactamente un bien común, está Ya. auspiciado a nivel europeo, con lo cual, en otras cosas, pues puedo entender que se genere competencia. La competencia siempre es buena, porque las cosas funcionan mejor en competencia, pero es que estamos hablando que al final el fin va a ser común y tenemos un objetivo muy claro todos. Cada uno lo podrá llegar de diferentes vías, pero al final es exactamente lo mismo. Entonces aquí sí que tiene más sentido buscar la manera de grandes integraciones. El problema es esto, pues que hay que regularlo bien, hay que hacer bien y un poco un aspecto que no sé si lo trataréis después, que es el tema de la gobernanza del dato. Es una cosa que va a ser es la piedra angular que tiene el tema de la sanidad. Tenemos una pregunta por aquí de Gorka Pelde, de Bicontec, que dice, hablamos de proveedores de salud, pero hay que hacer conscientes a empresas que gestionan datos de salud y relacionados a salud, que también son tenedores de datos
y se tienen que ir preparando, no solo pensar en ser usuario de datos. No sé, Gorka, si estás por ahí, si quieres activar micro o hablar, si no, podéis contestarle Bueno, vosotros. no sé si me Hola, Gorka. escucháis. Sí, te Hola, oímos, te sí. oímos. No, decía por el tema de, vale, es una introducción, pero decía por el sentido de, como ha planteado Pedro, pues en el uso secundario del dato, pues hay bueno, hay tres roles, ¿no? El data holder, el data user y el que va a hacer un poco la parte más regulatoria bueno, de gestionar peticiones, gestionar catálogos y ese tipo de cosas, por simplificar, porque luego la estructura es más compleja, ¿no? Y una de las cosas que a mí por lo menos me impactó, porque yo también estaba siempre mirando el potencial como centro tecnológico de explotar esos datos, hacer una IA más generalizable, ese tipo de cosas, pues que en alguna de las charlas o en alguna de las lecturas que tuve, pues nosotros, por ejemplo, en Bicomtech gestionamos alguna corte de datos. Entonces, claro, nosotros gestionamos una corte de datos y si estamos pensando solo en que los que van a tener que poner los datos digamos, en el centro van a ser los que pues la salud pública o privada, pues no. Pues, por ejemplo, nosotros como Bicontech o como parte de un consorcio que estamos gestionando una corte de datos, pues no igual 2029, marzo 26, pero en breve también vamos a tener que dar o poner esos datos a jugar. Entonces, si yo soy una empresa que yo ya estoy recogiendo ciertos datos para dar ciertos servicios, pues seguramente también me va a tocar. Eh, pues como ha planteado también Pedro, ¿no? Pues que hay todavía pues muchas cosas que están en definición y que van a tardar en definir, pero cuanto más atentos estemos a las cosas que se vayan decidiendo, o sea, hay una serie de proyectos de referencia en Europa que están trabajando estos, pues como puede ser el TEDAS 2, el Quantum en tema de etiquetas de calidad, el Shape que está trabajando en temas de cómo va a ser el tema de la IA, trazabilidad y este tipo de cosas, pues si estamos un poco atentos a lo que vaya plasmando, si ofrecen poder pilotar alguna de estas cosas, pues que igual nos apuntemos, puede estar bien para ir un poco preparándonos y adelantándonos. O sea, tanto desde el punto de vista de usuario como desde el punto de vista de tenedor de datos, porque vamos a tener que describir los metadatos de nuestros datos para pasárselos al que lleva el catálogo y en el momento dado que se le apruebe un permiso a un usuario, pues pasarle los datos a ese que va a preparar los datos. O sea, Ujú. todavía está a nivel conceptual, ¿no? Pero Sí, sí. pues estar un poco atento con toda la evolución que va a pasar en breve. Sí, Gorka, gracias por la pregunta y de hecho en muchos debates que estamos teniendo cuando estamos hablando del espacio de datos, porque ahora como dice Ignacio, todavía hay que divulgar mucho, ¿eh? Todavía hay que divulgar y comunicar, y yo creo que ese es el tiempo, ¿no? Pero en algunas mesas redondas, el otro día, por ejemplo, comentaban, dicen, bueno, pues los gimnasios tienen datos de salud, ¿vale? Tendrán de estar preparados. Pues sí, pues sí, a lo mejor sí, también tendremos que estar preparados. O sea, esto es como, en algún momento, es como, ¿os acordáis del efecto 2000, ¿no? Los informáticos que tenemos unos años, pasó el efecto 2000, el efecto euro, ¿no? Pues está siendo algo parecido. O sea, esto va a ser eso y hubo mucho trabajo para las empresas ponerse al día, ¿vale? Y va a requerir el sector salud, no solamente los proveedores, como decías, Gorka, los proveedores de salud, tanto público como privado, sino muchos tenedores de datos de salud. Te van a tener que poner las pilas y esto va a suponer también una cierta inversión, pero yo creo que va a redundar, en el beneficio de todos. Yo, si me permite, Gorka, yo creo que se ha abierto la de Pandora. El problema está en que los sistemas sanitarios están tan mal que yo creo que se han centrado eso para empezar por ellos, porque no están ni integrados ni nada. Es un desastre. Pero es que además España, dentro de lo que cabe, es de los que mejor están informatizados los datos. Pero es que Alemania, que supuestamente siempre es el ejemplo, está fatal. Es que muchos hospitales, como la Charité, que es el mayor hospital de Alemania, está en papel muchas cosas.
con lo cual os podéis imaginar. Por eso yo creo que quizás han empezado haciendo más hincapié, pero lo que no tiene sentido es que se trabaje mucho a nivel de instituciones sanitarias y se olviden a gente como vosotros. No es incompatible, todos a la vez, todos a la vez. Al final lo que estás buscando es una arquitectura. Hay un problema que yo veo en este caso, y es un tema que es muy importante sacar, que es quién va a ser el responsable del uso del dato. Pero no es el responsable que lo guarde o el responsable que dé datos, sino si ese dato acaba produciendo una determinada acción médica, pues estamos en tema de salud, ¿quién va a ser el responsable de dicha acción? Y esa es la gran pregunta. Si tú con estos datos acabas desarrollando una determinada tecnología y esa tecnología se aplica y esa aplicación la utilizas y hay un error o se produce un efecto no deseado, una complicación, como queréis definirlo, ¿quién va a ser el responsable? Y cuando vas mirando tanto la ley de inteligencia artificial en el ámbito de salud como vas viendo esto, nadie habla de quién es el responsable. Es muy difícil encontrar quién va a ser el responsable, una cosa tan básica. Entonces, claro, desde el punto de vista del dato hospitalario que está basado en una serie de todos los sistemas que van proporcionando datos, tienen su validación, su regulación, sus acreditaciones, sus estándares, su seguimiento, tú puedes hacer una trazabilidad perfectamente de ese dato y que está muy bien regulado. Con lo cual nosotros a la hora de hacer uso de ese dato para tomar una decisión médica, cuentas que hay una validación que han sido muchísimos años para que ese dato, por ejemplo, un valor de glucosa en sangre, ese dato yo sé que ese dato yo estoy, a veces tienes que reinterpretarlo, pero tú sabes que si tiene una glucosa de 200, el paciente es diabético. No voy a dudar en ningún momento porque hay un proceso de validación detrás. Cuando desarrollamos un nuevo biomarcador, que es otro dato, por ejemplo, nosotros ahora el donor cell-free DNA, que lo utilizamos para el rechazo, yo ese lo tengo, pero no puedo utilizarlo para una toma de decisión porque no tiene una validación que requiere de una serie de estudios y demás. Por supuesto, me va a orientar, pero al final la validación no lo va a tener igual que el tema de la glucosa. Al igual que estoy hablando de cosas más fáciles de entender, cualquier dato que gestione cualquier persona, nosotros sí que podemos hacer un uso de él para tomar una decisión. Si esa decisión, obviamente hasta ahora lo que es lógico es que si yo lo uso yo y yo lo aplico, el responsable soy yo lo tengo muy claro, pero llegará un momento que llegaremos a lo que es lo que es la autónoma, ¿no? En que determinados aspectos con el uso del dato no haya ningún control de nadie y se van a estar tomando determinadas decisiones sin que haya un control y a eso llegaremos y más pronto que tarde. Entonces, claro, ese dato tiene que estar súper bien trazado, una trazabilidad, una regulación, etcétera, para que ese sistema autónomo haya tomado una decisión. Pero ¿qué pasa si ese sistema comete un error? No sé, si ese sistema de alerta en el domicilio de esa persona falla, no la alerta y está teniendo un infarto y esa persona se muere, como le ha pasado a un cuñado mío hace poco. ¿Quién es el responsable? Ah, Entonces, en este aspecto, yo creo que me gustaría que hubieran entrado mucho más en profundidad en el tema de la responsabilidad de todo esto. Y el tener un espacio compartido de datos no te exime de que también que hay una responsabilidad detrás. ¿Eh? No entramos en responsabilidad corporativa, estamos hablando de una responsabilidad de acción, de ejecución, de qué haces con ese dato, ¿no? Y es una cosa que por eso desde el ámbito sanitario a veces ponen tantas trabas y tantas barreras, sobre todo desde el punto de vista legal, a todos estos aspectos de inteligencia artificial, uso de datos y por eso va mucho más lento. Otros sectores como el automovilismo industrial es más eso porque al final los responsables están mucho mejor identificados, ¿no? Pero en el tema de sanidad pasa tanta gente por medio que no está tan claro. Aunque al final el último responsable en este caso es el profesional médico, ¿no? O el sanitario. pues Maite, no sé si tenías alguna cuestión más, pues nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a... Sí, ¿ibas a decir algo? No, que estamos ya en hora, así Estamos en hora. que todas Eso las es. consultas que puedan venir las intentaremos resolver y pasaros a los ponentes las dudas que se hayan quedado pendientes. Pues, que a lo mejor tenéis que digerir un poco la información, ¿no? Y os va a surgir la semana que viene o final de la semana las dudas porque, bueno, ha habido mucha información muy buena y nada, agradeceros personalmente vuestra implicación y participación a los dos y por extensión a Javier, que os lo transmitiremos a distancia. Ha sido para mí, desde luego, súper interesante y creo que hemos tocado, ¿no? Muchas cosas relevantes desde diferentes perspectivas
Y nada, Maite, no sé si quieres añadir alguna Bien, cosa. agradeceros a ti también, Marta, a Antares, por vuestra asistencia y por la moderación, desde luego a Pedro e Ignacio. Hemos empezado, Pedro, con el activo estratégico. Ahora, Ignacio, nos dices que aparte de estratégico y de la importancia que van a tener esos datos, hay que saber esas responsabilidades, ¿no? Que dónde van a caer al final. Tenemos muchos hilos, como nos decía también Javier al principio. Ignacio, también comentabas que en el hospital no sé cuántas fuentes distintas tenéis. Vamos a ver si poco a poco vamos uniendo esos hilos que están tan aislados y rebajamos ese 35% de gasto sanitario a través de todo el impulso que tenemos desde empresas en Navarra. Hay proyectos interesantes que pelean por ello y que son muy importantes, que son estratégicas aquí. Yo creo que nos van a ayudar en este camino. Y sin más, agradeceros a ponentes, a Marta, Nuria que está por ahí detrás y por supuesto a todos Sí, los asistentes que nada, también. compartís con nosotros estos momentos de gusto y de conocimiento, ¿no? Os pasaremos la información de la sesión. El día 21 comenzamos con más sesiones también dentro de la academia, dentro de lo que es emprendimiento en salud y seguimos en contacto. Sí, que la sesión ha Gracias. sido grabada y que se colgará, Maite, ¿verdad? En La la página colgaremos en web web, de os ISE para que avisaremos. que la podamos editar. Os avisaremos. Que Muchas paséis un gracias. buen fin de semana y hasta la Muchas próxima. gracias. Muchísimas Muchas gracias a gracias. todos. Enhorabuena. Adiós.